No, no, no. 5 minutos más. Hola a todos. Soy Lucía y estoy muy cansada. Hola Lucía, parece que has tenido una mañana difícil. Hola a todos y a todas y bienvenidos a nuestro podcast. Soy Javier. Hola Javier. Sí, mis mañanas son un caos. Tengo 3 alarmas, siempre llego tarde y nunca tengo tiempo para desayunar. Siento que mi día me controla a mí y no al revés. Entiendo perfectamente. Ese es un problema muy común. Y ese es nuestro tema de hoy. La rutina diaria, pero a un nivel más profundo. No vamos a listar solo las horas. Vamos a analizar nuestros hábitos, vamos a comparar nuestra rutina actual con la del pasado y vamos a diseñar una rutina ideal. Es una lección de nivel B1, llena de gramática útil como el subjuntivo y las perífrasis verbales. ¿Crees que puedes ayudarme a organizar mi vida, Javier? Vamos a intentarlo. Una buena rutina no es aburrida, es la base de la libertad. Empecemos por el principio. El despertar. Para hablar de hábitos en español, tenemos un verbo muy especial, soler. Significa to usually do something. Por ejemplo, yo suelo levantarme a las 7. ¿A qué hora sueles levantarte tú? Bueno, yo suelo poner la alarma a las 7, pero suelo levantarme a las 7:30 o a las 8. Es un desastre. Ya veo. ¿Y qué es lo primero que haces? ¿Sueles mirar el móvil? Sí, suelo mirar Instagram en la cama. A veces paso 20 minutos mirando fotos. Es un mal hábito, lo sé. Es un hábito muy común, pero es importante que cambies eso. Si empezaras el día sin pantallas, te sentirías mejor. Es importante que cambies el subjuntivo. Vale. ¿Y tú, Javier, qué sueles hacer? Yo suelo levantarme temprano. Lo primero que hago es beber un vaso de agua. Después, suelo hacer un poco de ejercicio o estiramientos. Y nunca miro el móvil hasta después del desayuno. ¡Guau! Eres muy disciplinado. Yo suelo correr por la casa buscando mis llaves. Esperaremos a que los oyentes completen su respuesta. ¿Y sueles tomar café? Sí, suelo tomar 2 tazas. Si no tomo café, no soy persona. Ahora vamos a comparar tu rutina actual con la del pasado. Lucía, cuando eras estudiante, ¿tu rutina era diferente? Oh, sí, era completamente diferente. Cuando iba a la universidad, me levantaba muy tarde. A veces dormía hasta las 11. Perfecto. Dormía, levantaba. ¿Y qué hacías después? Estudiaba un poco, pero sobre todo pasaba tiempo con mis amigos. Íbamos a la cafetería y charlábamos durante horas. Claro. Yo, cuando empecé a trabajar, mi rutina cambió mucho. Antes, yo también trasnochaba. ¿Trasnochabas? ¿Qué significa? Irse a dormir muy tarde. Ellos continúan comparando. Antes solía, ahora suelo. ¿Antes hacías deporte? Sí, antes jugaba al voleibol. Ahora no hago nada. Hablemos del trabajo. Vamos a usar perífrasis verbales. Empezar a, terminar de, volver a y dejar de. Yo empiezo a trabajar a las 9. Primero, me pongo a leer correos. Mm, muy bien, ponerse a más infinitivo. ¿Y cuándo terminas de trabajar? Termino de trabajar a las 6.
pero a veces sigo trabajando más. Necesitas descansar. ¿Haces pausas? A veces suelo parar para comer a las 2. Después me cuesta volver a concentrarme. Deberías probar la técnica Pomodoro. Vamos a soñar. Diseña tu rutina ideal. En mi rutina ideal, no me levantaría con una alarma. Me despertaría con la luz del sol. Haría yoga 1 hora. Desayunaría frutas frescas. Muy bien. ¿Y el trabajo? Si yo pudiera elegir, trabajaría solo 4 horas. Me gustaría que mi trabajo fuera creativo. Excelente subjuntivo. Hemos llegado al final del día. Vamos con el examen final. ¿A qué hora te levantas normalmente? ¿Qué hiciste ayer por la mañana? ¿Qué sueles hacer los domingos? ¿Qué harías si tuvieras más tiempo? ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Qué es importante que hagas para dormir mejor? Increíble, Lucía. Gracias, Javier. Me siento más organizada. Y ahora, queridos oyentes, escriban en los comentarios algo que suelen hacer cada día, algo que hicieron ayer, algo que les gustaría cambiar. Queremos leer sus rutinas. Gracias a todos. Recuerden, la rutina no es una prisión, es la clave para sus metas. Adiós y buenas noches.